Gasolino y Alexis Moncayo están en Punto Noticias. El otro relato. La gasolina extra y Ecopaís suben 8 centavos para ubicarse en $1.99 por galón y el diésel se incrementa en 4 centavos. Tema polémico. Los precios de venta al público de gasolinas y diésel premium y diésel 2 incrementaron para el periodo que va entre el 12 de mayo y el 11 de junio. Así lo confirmó Petroecuador en una comunicación oficial de la empresa petrolera a todos los miembros de la red de distribuidores de Petroecuador. El comunicado dice que conforme a lo dispuesto en el decreto ejecutivo 338, reformado en el decreto 1183 y en el decreto 1222, con base al sistema de bandas de los combustibles, los precios de venta al público serán: diésel premium y diésel 2, $1.48 por galón. Gasolinas extra y extra con etanol, $1.99 por galón. Los nuevos precios representan una diferencia de 8 centavos en cuanto a la gasolina regular y de 4 centavos en el diésel con respecto al mes anterior. El sistema de bandas que rige desde mayo pasado permite el incremento de los precios de las gasolinas extra eco en un 5% y del diésel premium y el diésel 2 en un 3% de manera mensual. Sobre este tema, en el segmento Pichincha opina, comenta Alexis Moncayo. Gracias, profe. 7 de la mañana con 14 minutos. Les damos la bienvenida a todos quienes se van sumando poco a poco con la transmisión que estamos generando a través de nuestras redes sociales. A ver, esto es como dijo la semana pasada en su exposición en este Foro Internacional para la Democracia, la salida con la suya, ¿no?, del gobierno del presidente Moreno. Finalmente se salieron con la suya, han puesto y han fijado nuevos precios para los combustibles, lo que obviamente a esta hora implica un impacto en el bolsillo de los ecuatorianos. Yo tengo una visión particular, propia, muy propia del tema subsidios, y yo soy de los que cree que esto tenía que haberse revisado desde hace mucho tiempo atrás y que no era el mejor momento. O sea, no era el mejor momento en octubre del 2019 y no era el mejor momento hoy, porque el bolsillo de los ecuatorianos ha ido sufriendo un impacto severo, muy fuerte, porque además hay un incremento de desempleo bastante marcado. El otro día revisábamos con los colegas aquí en la radio las cifras de desempleo en Quito, por ejemplo, que superan ya los dos dígitos. No estamos hablando de un desempleo del 13%, algo histórico en esta ciudad, algo que no había sucedido. Y por eso creo que es inadecuado, más allá de que la medida sí tenía que haber sido revisada en un momento. ¿Y por qué digo eso? Porque las condiciones, por ejemplo, de quienes contamos con un salario, de quienes tenemos ingresos fijos, no es la misma situación de alguien que vive, por ejemplo, en las zonas periféricas de una gran ciudad como Quito o de una provincia como la nuestra, o de sectores rurales de otras provincias. Es distinto, ¿no? Es distinto que usted, que nosotros que vivimos en la zona urbana podamos acceder a un cilindro de gas de $1.60. Eso impacta de una manera totalmente diferente a alguien que no tiene esas facilidades, por ejemplo. Creo que sí es injusto que quienes más tienen puedan pagar un cilindro de $1.60 y quienes menos tienen también paguen el mismo valor. Para eso está, digamos, ese mecanismo de focalización de los dichosos subsidios, y creo que ese modelo hubiese sido quizás el más adecuado. Es decir, y para poner un ejemplo, digamos, por la utilización de la gasolina, ¿no?, de estos combustibles fósiles. Una persona que tiene 3, 4 vehículos en su casa, o alguien que tiene un vehículo de alta gama, incluidos de estos exasambleístas que usaban los carnets para discapacidad. Entonces se compran carros de 90,000, de 80,000, de 100,000, de 120,000 dólares, y no es justo que usted también, que saca un vehículo con cuotas a 1, 2, 3 años, un vehículo familiar de 15,000, de 20,000 dólares, tenga que pagar el mismo precio por el galón de gasolina super que alguien que se gasta 100,000 dólares en un auto, o que tiene, insisto, ¿no?, un garage con 4 o 5 autos parqueados. Eso tampoco me parece a mí que es justo.
o alguien que utiliza su vehículo, su camioneta, su camioncito para poder trabajar, o su propio auto para poder trabajar, ahora que vemos que están en boga por la falta del empleo formal estas plataformas para la movilidad, ¿no? Estos taxis ejecutivos. Entonces es distinta la condición y creo que ahí sí deberíamos entrar a debatir sobre qué tan necesario es precisamente focalizar dichos subsidios. Y hay algo también y desde la comunicación que vale la pena analizar, porque yo les planteo esta discusión, es decir, ahora que estas medidas económicas las ha adoptado el gobierno de Lenín Moreno, que sabemos todos cuenta con el gran respaldo de todo el aparato mediático privado de este país, se ha vendido la noticia como que se está actualizando el precio de los combustibles. Se actualiza el precio de los combustibles, esa es la noticia, ¿no? Si esto hubiese sucedido en el gobierno anterior, les apuesto que los grandes titulares de prensa habrían sido paquetazo al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y hubiesen hablado de un paquetazo. Cómo vendían las noticias y cómo se manipula además la noticia dependiendo de quién es el que gobierna. Eso es lo que estamos viviendo ahora y eso es lo que hemos vivido en los últimos 14, 15 años, ¿no? Una manipulación permanente de los relatos, de los titulares, de la venta de humo y también de la publicación de las noticias dependiendo de quién es el que las promueve o quién es también el que las publica. Entonces, si esta medida hubiese sido tomada por el gobierno anterior, tendríamos ahora mismo todos los medios de comunicación titulando que el gobierno ha dado un golpe al bolsillo de los ecuatorianos a través de un paquetazo que incluye el alza de los precios de los combustibles. Pero como es Moreno y como parecería además que está preparando todo el terreno listo para la transición y está tomando estas medidas a última hora, como por ejemplo incrementar la tasa de interés de los créditos para vivienda social, por ejemplo, ahora está manejando de forma también discrecional el tema del incremento de los precios de los combustibles. De ahí es que es necesario tener una ciudadanía y audiencias absolutamente críticas de la situación, críticas también del rol que desempeñamos los medios de comunicación y el periodismo, ¿no? Porque seguramente, como pasó en octubre, que hubo una enorme plataforma mediática que defendió las medidas del gobierno y que recordarán ustedes, les quitaban el micrófono a los ciudadanos en las calles cuando hacían la cobertura de las protestas, hoy también tendremos medios, analistas, opinólogos, periodistas que defenderán esta medida y que dirán que es necesaria. Yo les estoy dando mi punto de vista. Ahora creo que sí había la necesidad de revisar los subsidios, pero que este no era el mejor momento, por todo lo que les acabo de señalar, porque hay una crisis económica muy marcada, porque hay un desempleo muy alto, porque los ecuatorianos los últimos 4 años hemos sufrido, digamos, un retroceso en nuestro nivel de consumo, en nuestro nivel de gasto, porque alguien en nuestra familia se quedó desempleada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay que replantearnos también el nivel de criticidad que debemos tener, que deben tener ustedes con nosotros, con todos los medios. O sea, yo creo que ahí nos incluimos nosotros, porque ustedes también pueden ser y deben ser críticos con el trabajo periodístico que hacemos aquí en Pichincha Universal. Pero también tenemos que ser críticos con el producto que le venden a la gente el resto de medios de comunicación, que insisto una vez más, en muchos casos durante estos 4 años han tratado de dorarle la píldora a la ciudadanía para venderle humo, cuando el gobierno lo que ha hecho es darle zarpazos. Y fíjense ustedes lo que dijo Lenín Moreno la semana pasada, ¿no? O sea, tal nivel de desprecio es el que tiene este gobierno y Lenín Moreno por la gente, que él finalmente ha dicho que se ha salido con la suya y que su gobierno se ha salido con la suya. ¡Qué bien! Y es tal también el cinismo que, fíjense ustedes, a pesar de todo esto, me he encontrado con un comunicado
con fecha 11 de mayo, es decir, de ayer, del Gobierno Nacional, que tiene un título por demás curioso, ¿no? A propósito de lo que estamos comentando, incremento de precios de los combustibles, incremento del pan, de la manteca, la mantequilla, los insumos, etcétera, ¿no? El documento que publica el gobierno a través de la cuenta de la Secretaría de Comunicación dice: la prioridad del gobierno del presidente Moreno ha sido el bienestar de los seres humanos. El presidente Moreno informó durante una entrevista televisiva el legado que deja el gobierno nacional en el ámbito social para atender a los grupos vulnerables del país y la construcción de la red de protección social más grande de la historia del país. ¿Cuál es esa red social? ¿Se referirá acaso al relajo y al bochorno de la vacunación, por ejemplo? Donde han maltratado a los adultos mayores, donde les han hecho esperar por horas y haciendo unas largas filas durante todo el día, soportando el sol de la mañana y la tarde y soportando la lluvia en horas de la noche y el frío. ¿Será acaso esa la red social más grande en beneficio de los ecuatorianos de la que habla Moreno? El diálogo que se efectuó días atrás con medios de comunicación de Moreno replica este tipo de noticias, ¿no? Sobre la creación y el manejo de la red social más grande implementada en el Ecuador, el presidente enfatizó que durante los 4 años de gestión se priorizó el bienestar de los seres humanos, enfocándose en atender las necesidades actuales de la población. Por ello se trabajaron en algunas acciones a través del Plan Toda una Vida y en otras decisiones que permitieron triplicar la inversión y el número de beneficiarios en el país. Cifras. ¿Cuáles son las cifras? ¿En dónde está el número de beneficiarios, por ejemplo, del Bono de Desarrollo Humano? ¿Cuáles son los programas sociales que ha emprendido este gobierno? Habla del Plan Toda una Vida. El Plan Toda una Vida era el plan de gobierno con el cual Moreno llegó al poder en 2017. ¿En dónde estaba? ¿En qué parte de ese plan estaba, presidente Moreno, la eliminación de los subsidios a los combustibles y el alza de, por ejemplo, la gasolina y el diésel? ¿En qué parte de ese Plan Toda una Vida estaba eso? El Plan Toda una Vida incluía la entrega de 325,000 viviendas. Ni usted, presidente Moreno, ni su ministro de Vivienda le han dicho al país cuántas casas en total han entregado. Yo, de lo que he visto en las noticias, creo que han sido 4. Y usted, burlándose casi de los ecuatorianos, dijo en alguna intervención con medios que estas casas que construían no eran solo obras de infraestructura, que no era solo cemento y techos, sino que eran comunidad. Y tal comunidad que hasta tenían piscinas las casas. ¿En dónde están esas casas? ¿Cuántas son? El otro día veía con estupor cómo el secretario encargado de comunicación, que se ha paseado por no sé cuántos ministerios además, el señor Michelena, en una de sus publicaciones en redes sociales subió un video de 2-3 minutos, donde supuestamente constaban todas las grandes obras que ha hecho Lenín Moreno durante estos 4 años. La mayoría, por no decir todas, eran obras del gobierno anterior, a las que le habían cambiado el logo. Le habían sacado el logo de Ama la Vida y le habían puesto el de Lenin y el arbolito este del Plan Toda una Vida, ¿no? La gran obra había sido cambiar el logo e incluir además el nombre del presidente, una cosa narcisista espantosa. Y ahí también quiero plantearles a todos quienes armaban berrinche durante el gobierno anterior por la supuesta inversión innecesaria o el gasto innecesario en publicidad. A mí ya me tiene cansado ese spot en donde habla Montaner, Macri y todos los así, ¿no? Sí, nos tiene cansados ya, donde le venden a Moreno como el gran demócrata. No hablan de ninguna obra del gobierno de Moreno, hablan de Moreno, de lo estadista que ha resultado ser Moreno. El grupito de orates que fueron a Miami a encontrarse con él. No hablan, insisto, de la gestión de Moreno, no hablan de las obras, no hablan del desarrollo social del país, etcétera, etcétera. No hablan de nada de eso. Porque no hay obras, pues. Hablan de Moreno. Entonces nos meten en una publicidad de 3 minutos para hablar de Lenín Moreno. Ni siquiera de la gestión de su gobierno. Es una vergüenza.